Tema 1. Primera vez que nos vemos en una cafetería. Hola, soy Anna. Encantada de conocerte. Hola, Anna. Soy Ion. También fue un placer conocerte. ¿Sabes? Tengo que confesarte algo. Oh, ¿en serio? ¿Qué es? Bueno, en realidad es la primera vez que conozco a alguien tan guapa como tú. Vaya, esa es una buena frase para ligar, Ion. Pero debo decir que tú tampoco estás tan mal. Me alegra que pienses así. Entonces, ¿qué te trae hoy aquí? Voy a tomar un café antes de ir a trabajar. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. No puedo empezar el día sin una buena taza de café. Te oigo decir eso. Entonces, ¿qué haces para trabajar? Soy ingeniero de software. ¿Qué hay de ti? Soy diseñadora gráfica. Es un trabajo muy creativo, que me encanta. Eso es impresionante. Siempre he admirado a las personas que tienen un trabajo creativo. Yo tampoco soy muy artística. Bueno, cada uno tiene sus puntos fuertes. Quizás seas mejor codificando que dibujando. Probablemente sea cierto. Pero quién sabe, quizás algún día te sorprenda con algún talento artístico oculto. Esperaré a que llegue ese día, John. Tema 2. Feliz cena. Vaya, qué buena cena. ¿Qué dicen, chicos? Sí. Esta es la mejor cena del mundo. Me alegro de que te guste, niña. Entonces, ¿cuál fue tu parte favorita de la comida? Déjame pensar. Creo que lo que más me gustó fue el puré de patatas. ¿De verdad? ¿Ni el pollo ni las verduras? No, el puré de patatas era la estrella del espectáculo. Bueno, lo tomaré como un cumplido. Me esforcé mucho en hacer ese puré de patatas. Hablando de elogios, debo decir que esta feliz cena me hace muy feliz. ¿Qué es una cena feliz? Es cuando nos sentamos todos juntos y disfrutamos de una deliciosa comida en familia. Y cuando todos están felices y pasándolo bien, lo llamamos cena feliz. Oh, ahora lo entiendo. Sí, definitivamente es una cena feliz. De acuerdo. Hagamos más cenas felices como esta en el futuro. Lo tienes. Felices cenas para todos. Tema 3. Vacaciones en la playa. Ah, así es la vida. Podría acostumbrarme a esto todos los días. Lo dices cada vez que vamos de vacaciones a la playa. No puedo evitarlo. Hay algo en la arena, el sol y el mar que me hace sentir vivo. Sé lo que quieres decir. Pero no olvidemos el protector solar, o acabarás pareciendo una langosta. Gracias, Ángela. Me aseguraré de ponerme suficiente protector solar. Bueno. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? Bueno, estaba pensando que podríamos quedarnos aquí tumbados y tener arena en el culo todo el día. Eso suena como una maravilla. O podríamos ir a nadar, alquilar tablas de remo o hacer un recorrido en barco. Ahora estás hablando.
Me gusta el sonido de todas esas opciones. Pero primero, creo que necesito una bebida fría. ¿Qué hay de ti? Sí, por favor. Me vendría bien una margarita o dos. Busquemos el bar de playa más cercano y tomemos una copa. Parece un plan. No olvides el protector solar o mañana tendrás resaca y quemaduras solares. Lo tengo. Protector solar y margaritas. Los dos elementos esenciales para unas vacaciones perfectas en la playa. Tema 4. Gran progreso del proyecto. Hola jefe, tengo buenas noticias para compartir. El proyecto avanza más rápido de lo que esperábamos. Es maravilloso oír eso. ¿Cuál es el estado? Nos adelantamos a lo previsto en todos los hitos principales. Hemos terminado la fase de diseño y ahora pasamos al desarrollo. Eso es fantástico. Tú y tu equipo habéis hecho un gran trabajo. Gracias, jefe. No podría haberlo hecho sin mi increíble equipo. Bueno, me alegra que les des crédito. De lo contrario, tendré que darles un aumento y degradarte a chico del café. Oye, estoy dispuesto a ser el chico del café si eso significa que podemos seguir progresando mucho en el proyecto. Agradezco tu dedicación. Pero creo que seguiremos con el acuerdo actual por ahora. Bastante justo. Entonces, ¿qué es lo siguiente en la agenda? Ahora que nos hemos adelantado a lo previsto, podemos tomarnos un tiempo para revisar y perfeccionar el plan del proyecto. Y tal vez incluso celebre con pizza y cerveza. Sí. La pizza y la cerveza son la manera perfecta de celebrar un proyecto exitoso. Eres el mejor jefe del mundo. Tranquilízate. No nos dejemos llevar demasiado todavía. Pero es bueno ver que estás motivado y entusiasmado con el proyecto. Sigan con el gran trabajo. Tema 5. Internet no funciona. Oh no. El wifi no funciona. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, quizás trabajar un poco. Muy gracioso. Pero en serio, ¿cómo voy a trabajar sin internet? Ya sabes, la gente solía trabajar sin internet todo el tiempo. Tal vez sea hora de hacer un viaje al pasado y hacer las cosas a la antigua usanza. ¿Quieres decir, cómo usar lápiz y papel y enviar señales de humo? No, no tan anticuado. Pero tal vez intente utilizar un planificador físico o hablar con sus colegas cara a cara en lugar de enviar correos electrónicos. Vale, entiendo tu punto de vista. Pero, ¿qué pasa con toda la investigación y el análisis de datos que necesito hacer? Ahí es donde entra en juego la confiable biblioteca. Ya sabes, el lugar con libros y otros recursos físicos. Oh, claro, casi me olvidé de esas cosas. Pero, ¿qué pasa con todos los vídeos de gatos que me voy a perder? Estoy seguro de que sobrevivirás sin ellos durante unas horas. Y quién sabe, tal vez puedas trabajar más sin las distracciones de las redes sociales y YouTube. Tienes razón en eso. Quizá este corte de wifi sea una bendición disfrazada. Ese es el espíritu. Ahora manos a la obra, a la antigua usanza. Tema 6. Buscando un vestido para llevar a una boda. Hola.
¿Hay algo que pueda ayudarte a encontrar hoy? Sí, estoy buscando un vestido para una boda. Algo elegante, pero no demasiado exagerado. Tengo justo lo que necesita. ¿Qué tal este precioso vestido rosa? Es simple, pero elegante. Está bien, pero no creo que el rosa sea realmente mi color. No hay problema. ¿Qué tal este vestido azul? Tiene un bonito estampado floral y un corte favorecedor. Me gusta, es cómodo y se ajusta bien. Perfecto. Y hoy está a la venta, así que obtendrás una gran oferta. Eso es genial, pero aún no estoy seguro. Quiero asegurarme de tener el mejor vestido para la ocasión. Te aseguro que te quedará impresionante. Tiene un corte estupendo y el color realmente resaltará tus ojos. ¿Crees que sí? Absolutamente. Y es perfecta para una boda. No es demasiado formal, pero aún así se ve elegante y bien arreglado. Tienes razón. Se ajusta muy bien y se siente cómodo. Genial. No te arrepentirás. Y si alguna vez necesitas algún consejo de moda o ayuda con los accesorios, no dudes en volver a verme. Definitivamente lo haré. Muchas gracias por tu ayuda. Fue un placer. Y recuerda que cuando lleves ese vestido a la boda, todas las miradas estarán puestas en ti. Oh, caramba, espero que no. No quiero eclipsar a la novia. No te preocupes, no lo harás. Pero seguro que llamarás la atención con ese vestido. Tema 7. Líder empresarial exitoso. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Estoy aquí con uno de los líderes empresariales más exitosos del mundo, el señor Johnson. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer estar aquí. Señor Johnson, ha construido un enorme imperio y se ha convertido en una de las personas más ricas del planeta. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Bueno, es una combinación de trabajo duro, determinación y mucha suerte. ¿Suerte? ¿Puede dar más detalles sobre eso? Claro. Conoces el dicho, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Es verdad. He tenido una buena cantidad de fracasos, pero siempre he aprendido de ellos y he utilizado esas lecciones para mejorar y crecer. Esa es una actitud estupenda. Pero déjame preguntarte, ¿cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado en tu carrera? Esa es una pregunta difícil. Yo diría que mi mayor desafío probablemente fue lidiar con la burocracia y la burocracia de las regulaciones gubernamentales. Puede resultar frustrante tratar de cumplir con todas las normas y requisitos, pero es una parte necesaria de los negocios. Me lo imagino. Pero déjame preguntarte algo más desenfadado. ¿Qué es lo más loco que has hecho para cerrar un trato? Oh, vaya, ha habido unos cuantos. Una vez, tuve que disfrazarme de pollo gigante y bailar en la esquina de una calle para atraer a los clientes a un nuevo restaurante que íbamos a abrir. ¿De verdad? ¿Cómo funcionó eso? Sorprendentemente bien, de hecho. La gente no pudo resistirse a tomarse fotos con el pollo gigante, y eso generó mucha expectación en el restaurante. Eso es increíble. Y hablando de restaurantes, he oído que eres un poco aficionado a la comida.
Culpable de los cargos. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encanta todo tipo de comida, pero tengo una debilidad por la comida italiana. Hay algo en un plato de pasta perfectamente cocinado que puede alegrarme el día. Me identifico. ¿Y cuál es la comida más exótica que has probado? Probablemente sea fruto del durian. ¿Has oído hablar de ello alguna vez? Sí, lo he hecho. Es conocido por su olor fuerte y penetrante. Eso es un eufemismo. Huele a una combinación de queso podrido y aguas residuales. Pero sorprendentemente, el sabor es bastante bueno. Me fiaré de tus palabras. Cambiemos un poco de tema. Se le conoce por su filantropía y sus donaciones caritativas. ¿Cuáles son las causas más cercanas al corazón? Creo en retribuir a la comunidad y ayudar a los menos afortunados. La educación y la atención médica son dos áreas que son particularmente importantes para mí. Me alegra oír eso. Y, por último, tengo que preguntar, ¿qué es lo siguiente para usted y su empresa? Siempre estamos buscando nuevas oportunidades para innovar y crecer. En este momento, nos centramos en ampliar nuestro alcance en los mercados emergentes e invertir en nuevas tecnologías que puedan revolucionar la forma en que hacemos negocios. Cosas emocionantes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche, señor Johnson. Ha sido un placer. Gracias por invitarme. Ha sido una conversación estupenda. Tema 8. Línea de producción. Oye, ¿alguna vez te has preguntado cómo serían nuestras vidas si no trabajáramos en una fábrica? No lo sé. Quizá estaríamos viajando por el mundo, tomando cócteles en alguna playa. Sí, suena bien. Pero, de nuevo, no tendríamos la satisfacción de saber que contribuimos a la sociedad al fabricar productos de alta calidad. Cierto. Y seamos honestos, no tendríamos esta increíble cinta transportadora para entretenernos todo el día. Me tienes ahí. Quiero decir, ¿quién necesita Netflix cuando tiene un flujo interminable de productos que inspeccionar? Y no olvide la emoción de escanear códigos de barras. Es como una carrera para ver quién lo hace más rápido. Sí, es como nuestras pequeñas olimpiadas. Creo que tendré que empezar a hacer algunos ejercicios con los dedos para mejorar mi velocidad. Haz eso. Mientras tanto, estaré aquí perfeccionando mis habilidades de control de calidad. Oye, somos un gran equipo. Juntos, nos aseguramos de que cada producto que sale de esta fábrica sea de primera categoría. Oye, somos un gran equipo. Juntos, nos aseguramos de que cada producto que sale de esta fábrica sea de primera categoría. Y quién sabe, quizás algún día inventemos un nuevo producto revolucionario que cambie el mundo. Oye, todo es posible. Pero por ahora, centrémonos en asegurarnos de que estos productos son lo mejor que pueden ser. De acuerdo. Volvamos al trabajo. La cinta transportadora nunca se detiene, y nosotros tampoco. Lo tienes. Vamos a mostrarle a esta fábrica de qué estamos hechos. Tema 9. Viajar a la India. Hola. ¿También vas a la India? Sí, lo soy. ¿Has estado allí antes? Claro, por supuesto.
Como puede ver, soy originario de la India. Oh, eso es genial. Siempre he querido visitar la India. ¿Qué es lo que más te gusta del país? Bueno, hay muchas cosas que me encantan de la India, pero yo diría que la comida está definitivamente en lo más alto de mi lista. ¿De verdad? He oído que la comida india puede ser muy picante. Sí, es verdad. Pero también hay muchos platos más suaves que son igual de deliciosos. Tal vez tenga que probar algunos de esos. Entonces, ¿qué haces para ganarte la vida? Soy ingeniero de software. ¿Qué hay de ti? Soy consultor de marketing. Siempre es interesante hablar con personas de diferentes profesiones y orígenes. Eso es muy cierto. Es una de las cosas que más me gustan de viajar. Sí, yo también. ¿Has viajado a otros países además de la India? Sí, he estado en algunos otros lugares de Asia, como Japón y China. Oh, qué guay. Nunca había estado en Asia antes, pero me encantaría visitarla algún día. Definitivamente deberías ir si tienes la oportunidad. Hay mucho que ver y hacer aquí. Me lo imagino. Entonces, ¿qué opinas del aeropuerto de EU? De hecho, está bastante bien. He estado en varios aeropuertos de todo el mundo y creo que este es uno de los mejores. ¿De verdad? Siempre pensé que era un poco caótico y confuso. Bueno, puede resultar un poco abrumador al principio, pero una vez que te acostumbras, no está tan mal. Supongo que es verdad. ¿Has tenido alguna experiencia divertida mientras viajabas? Oh, definitivamente. Una vez, estaba en Tailandia y accidentalmente pedí un plato tan picante que ni siquiera podía comerlo. Eso suena terrible. Sí, aprendí la lección después de eso. Ahora siempre pregunto qué tan picante está la comida antes de pedirla. Buena idea. Tendré que recordarlo cuando esté en la India. Definitivamente. Y si necesita alguna recomendación sobre lugares para comer o cosas que hacer, hágamelo saber. Estaré encantado de ayudar. Gracias, lo agradezco. Siempre es bueno tener la perspectiva de un lugareño cuando viajas. Absolutamente. Estoy encantado de ayudar. Tema 10. Plantar. ¿Sabes? Nunca pensé que me dedicaría a la jardinería. Pero hay algo en plantar y cuidar a estos pequeños que es muy satisfactorio. Estoy de acuerdo. Es increíble verlos crecer y prosperar. Y es una excelente manera de añadir un poco de vida y color a nuestra sala de estar. Sí, creo que hemos exagerado un poco con las plantas. Pero bueno, cuantos más mejor, ¿verdad? Absolutamente. Y con todas estas plantas, prácticamente vivimos en una jungla. Es como si fuéramos Tarzán y Jane, pero en lugar de balancearnos sobre las enredaderas, cuidamos nuestras queridas plantas de interior. Me gusta cómo suena eso. Y quién sabe, quizás algún día incluso descubramos una nueva especie de planta en nuestra sala de estar. Eso sería increíble. Seríamos famosos por nuestros descubrimientos botánicos. O simplemente podríamos disfrutar del simple placer de nutrir y cuidar estas plantas. Es una excelente manera de aliviar el estrés y conectarse con la naturaleza.
Tienes razón. Y también es una buena excusa para ponerme esos divertidos guantes de jardinería que me compraste. Oye, son prácticos y elegantes. Y evitarán que tus manos se ensucien. Supongo que tienes razón. ¿Quién diría que la jardinería podría estar tan de moda? Cualquier cosa puede estar de moda si la llevas con confianza. Suscríbete a nuestro canal y te invitamos a ver más vídeos nuestros en varios idiomas disponibles.